hemos invitado a Lucas Lapenas, es un economista muy reconocido, no hace falta mucha presentación, me parece, para que nos ayude a entender un poco más este momento económico de la Argentina, a ver si podemos tener algunos datos más que nos ayuden a entender los anuncios que ha hecho el gobierno y fundamentalmente, y la primera pregunta que le voy a hacer es ¿por qué los mercados han reaccionado de manera positiva tras los anuncios del presupuesto por parte del presidente Milei? Lucas, gracias por estar aquí como siempre. No, por favor, Indio, un placer. Bueno, ¿qué pasó con los mercados? Digamos, frente digamos, a lo que había como una expectativa, ¿qué podía pasar con el presidente? Digamos, no dio números, se terminaron dando después, pero finalmente el mercado reaccionó positivamente, subieron las acciones, los bonos, cayó el riesgo país. Sí, ¿Qué pasó con esto? Sí, básicamente, a ver, ¿cuál fue el hecho? El hecho fue que el presidente de la Nación fue al Congreso a presentar el presupuesto 2025, que es el primer presupuesto que presenta el oficialismo, es decir, el presidente Milei, porque este año, era el presupuesto que presentó el ministro de Economía Massa con el presidente Fernández. Y ahí hay tres enfoques, ¿no? El primero que es simbólico, el segundo conceptual y el tercero cuantitativo. El enfoque simbólico, yo te digo siempre viéndolo desde lo económico, o sea, ¿cuál es la lectura que hace el mercado? Sí. Primero lo simbólico, fue el presidente de la Nación al Congreso, invitó a todo el Congreso para decir, acá traigo el presupuesto para el año que viene. ¿Por qué digo que es lo simbólico? Porque generalmente lo hace el ministro de Economía y en la Comisión de Presupuesto. Entonces, él está dando, con ese simbolismo lo económico sigue siendo prioritario en una situación en la cual, el descalabro que anuncia el gobierno, que ha pasado y que todos hemos vivido, que todos hemos visto a lo largo de los últimos años, ¿no? El segundo enfoque, que es el conceptual. ¿Cuál es el conceptual? Déficit cero. O sea, ¿qué dice el presidente de la Nación? Dice, si me entran 100 pesos, vamos a gastar 100 pesos. Esa es la regla que tiene. Entonces parte de un superávit primario, que le decimos a la gente que es ingresos menos egresos. Dice, el superávit primario tiene que ser como mínimo igual a los intereses que hay que pagar por la deuda. Como mínimo, es decir, que si eso se achica, tendremos que ver cómo acomodamos. Y si eso es mayor, se utilizará esa plata para tratar de recomprar deuda y todo lo demás. Y si es mayor y se mantiene, vamos a bajar impuestos. Ese concepto es fundamental en cuanto a que ahí definen cuál es la línea de acción que va a tener el gobierno. Por eso después podemos hablar de los números, pero lo que ellos dijeron es, ingresos menos egresos, me tiene que dar como mínimo lo que tengo que pagar de intereses por la deuda. Eso es, como mínimo. Si sobra plata, recompramos deuda, vemos el tema del dólar, lo otro. Y si sobra plata durante mucho tiempo, bajamos impuestos. Porque ¿no? tras el anuncio, digamos, anunciaron que ya están los dólares para pagar la deuda. Exactamente. ¿No? Perdón, y vamos a la tercera y te lo cierro y después vamos a ese tema. Perdón, sí. Y la tercera es que ya la cuantitativa, básicamente tres números, ¿no? Esperan un crecimiento del PBI, o sea, de la economía de un 5%, esperan un dólar a 1.207, un dólar oficial. No hablo del cepo, es un tema importante, no hablo del cepo. Y después, por último, una inflación del 18,3%. Son los tres números con los que se guían todo. Es decir, vos querés hacer cálculos, provincia querés hacer cálculos, esos son los tres números más importantes, ¿no? ¿Por qué no se habló del cepo? ¿Porque está cada vez más lejos la posibilidad de levantarlo? No. ¿Por qué entendés vos que...? Yo le digo a la gente para que sepa una cosa. Acá hay un tiempo político que sí o sí lo levanta antes de las elecciones. Y lo levanta mucho tiempo antes de las elecciones. Así que hay cuestiones que el que está afuera del gobierno, el que está afuera del Banco Central, el que está afuera del Ministerio, no conoce. Entonces, esto no es una cuestión política, es una cuestión de que si no hay dólares, vos no podés levantarlo. Por eso uno dice afuera, no, los dólares estarían. Bueno, pero si el que toma decisiones, y atrás estamos todos, es decir, todos los argentinos, es el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. Ya se habla que el impuesto país a fin de año termina, es decir, se cae y no se renueva. Entonces, ¿con qué se compensa eso? Bueno, es que ahí ellos empiezan a hablar de que con ganancias, cuarta categoría de ganancias, ya estarían empezando a compensarlo, ya con el crecimiento económico, ya la proyección que hacen es lo que dejo de cobrar por acá, lo voy a empezar a cobrar por otro lado. Esa sería más o menos la idea, pero ya sin entrar tan en el detalle en sí, ¿no? Sí. De ahí viene la otra. ¿Qué es lo que dijo el mercado? Estos tipos no van a gastar más plata de la que le entra y van a preocuparse por pagar la deuda. O sea, aleja la posibilidad de un default. Sale después, como bien decís vos, el ministro de Economía, decir ya están los dólares para pagar los intereses.
¿Qué es lo importante? Porque la deuda en sí, el capital, se rolea. ¿Qué significa que se rolea? Significa que yo debo 100, en lugar de devolverte los 100 pesos, yo pido prestado de vuelta a 100 y voy pagando intereses. Lo hacen todos los países, o sea, tienen un porcentaje de deuda estable con respecto al PBI. Argentina tiene mirá vos lo que son las cosas, tiene uno de los porcentajes de deuda más bajos con respecto al PBI a nivel internacional. Pero no porque nosotros no nos hayamos querido endeudar, sino porque nadie nos presta, ¿no? Son situaciones pintorescas. Pero no estamos debiendo más porque no nos quieren prestar. Porque no nos quisieron prestar, y de ahí vino la famosa pata inflacionaria, que bueno, ya que no nos prestan y no vamos a bajar gastos, vamos a emitir. La gran discusión que hay y que hubo este año y que va a seguir es qué gastos cortar, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre nosotros lo decíamos, ¿qué es lo mejor para una economía? Que crezca, porque si crece hay más recaudación impositiva. Si hay más recaudación impositiva hay más ingresos para el país, para el gobierno nacional. Si hay más ingresos para el gobierno nacional, no hace falta que se achique. Es lo mismo que una familia, decíamos. Ahora, ¿cómo se puede proyectar, digamos, mayor recaudación con un índice, por ejemplo, como que se ha conocido que el consumo ha caído un 17%? Sí. Digamos, ¿cómo ayudaría en la recaudación con estos niveles? Bueno, y fíjate vos que el desempleo también creció solamente en 3 provincias. El empleo, Salta es una de las provincias en las que creció. Esto lo hicimos con la Fundación Mediterránea. El gobierno te muestra otros indicadores, por eso ya queda a criterio de cada uno decir, che, yo me apoyo en estos o me apoyo en aquellos. ¿Qué es lo que te dice el gobierno? Te dice, mirá, fíjate vos que el patentamiento de agosto fue uno de los más altos de los últimos 4 años, de autos y de motos. Entonces dice, mirá, como consecuencia que estamos bajando la inflación, está apareciendo el crédito de vuelta. Y el crédito, hasta que regularicemos el tema del dólar, el crédito va a ser el motor que va a empujar la economía. Esa es la lectura que tiene el gobierno. Ahora, ¿cuál es la otra lectura? Es decir, no salimos de acá. ¿Por qué? Porque esto va a seguir así complicado, porque el dólar está subvaluado y toda otra serie de variables. Entonces, por eso decíamos al principio, ¿a quién le creo yo? Y más que creerle, o a quién presto atención, al mercado. Porque es la gente que se juega la plata, es la gente que está comprando un título o vendiendo un título, comprando una acción o vendiendo una acción. Vos comprás una acción si pensás que le va a ir bien, vos comprás un título si pensás que al país le va a ir bien, un título de deuda, decimos para que sepa la gente. Y vos lo vendés si pensás que le va a ir mal. Entonces, lo que se está viendo es que hay una credibilidad por parte del mercado de que el gobierno va a poder hacer lo que está pensando hacer. De ahí tenemos, como decimos siempre, en Argentina tenés 45 millones de directores técnicos de la selección y 45 millones de ministros de economía. Cada uno te va a dar su recetita y te va a decir, no, porque este número pasó este número pasó el otro. La tendencia es un presidente que está, de vuelta a lo simbólico, fue él a decir, este es el presupuesto del año que viene, seguimos con la misma línea que hasta ahora. Lo conceptual, no vamos a gastar más plata de la que entra y como mínimo tenemos que recaudar para pagar los intereses. Y la tercera, el 18%, los 1.200 pesos y todo lo demás. Te hablo de la inflación. Sí. El gobierno empieza a anunciar inflaciones del 1 y pico por ciento para los últimos meses del año, incluso para los primeros del año que viene. Esto es posible cuando, digamos, se empieza a proyectar para el mes de septiembre una inflación del 3%, más o menos. Yo no sé si va a ser del 1, no creo que sea del 1. Lo que yo Ahora, sí... ¿por qué se genera esta expectativa? ¿No es un riesgo para el gobierno generar una expectativa de estas características? Mirá, ayer salió un tuit del ministro Caputo que decía que la inflación de alimentos, si no me equivoco, la mayorista fue de un 2,1. Sí. El famoso 2% al que aspira el gobierno diciendo, miren, el dólar lo vamos a devaluar un 2%, y la inflación tiene que ir un 2%, hasta que se libere la flotación del dólar. Yo creo que la inflación ya dejó de ser un problema por el hecho de que dejaron de emitir por las cuestiones que se estaban emitiendo, ¿no? De ahí el número finito, yo ya no me atrevo a decirte, pues si vos ves el relevamiento de expectativas del mercado del Banco Central, no te están hablando de un 1% ni de un 2%. Sí. Te están hablando alrededor del 3%, entre el 3 y el 4%, y está costando bajar el escalón del 4%, ¿no? Le decimos a la gente, el escalón del 4% es que a nosotros en el bolsillo ese 4% deje de ser 4 y empiece a ser 3 y algo. Sí. Y va a costar horrores bajarlo del 3 y algo al 2 y algo también. Entonces yo no me guiaría tanto o yo no apostaría tanto a una inflación del 1 o del 2%, a menos que hayan hablado de una inflación mayorista o una inflación desestacionalizada, que ya es otro tipo de cuestiones, pero que ya es una ensalada, ¿no? Bien, entonces digamos, es un número... Que sería, yendo del lado del gobierno, sería buscar los números que vos querés mostrar para... Bien, es decir, es un número político, no económico.
No, yo creo que exactamente, que la inflación va a estar alrededor del 3%, hacia adelante una buena cantidad de meses más, ¿no? Eso no quita, perdón, que a la gente le siga cambiando, a la gente, digo nosotros, no crea la gente que vos y yo vivimos en una burbuja o en el Mediterráneo, ¿no? A todos nosotros la economía familiar sigue cambiando. ¿Por qué? Porque te siguen subiendo tarifas. Entonces, ¿qué pasa? Vos ganas 100 pesos y ahora antes dabas 5 pesos para pagar tarifas, ahora vas a tener que dar 30. Entonces vas a tener que achicarte por otro lado. Al menos, de acuerdo a la postura del gobierno, hasta que empiecen a subir los sueldos. ¿En base a qué se basa para decir que van a subir los sueldos? En lo que pasó en el 91-92 y lo que pasó en el 2001-2002. Después de los brutales sinceramientos de precios en general de las economías, viene un momento de recomposición salarial, ¿no? Que tarda 9 meses, entre 6, 9, 12 meses. Bueno, digamos, si no se dan estas condiciones de una inflación del 1 y pico, ¿cómo se proyecta esa devaluación de en vez del 2%, del 1% que se proyecta? Es que en el momento que liberan el tipo de cambio ya no deberían estar proyectando cuánto devalúa, por ejemplo, cuánto se devalúa el dólar. Ahora porque hay un dólar intervenido. Entonces, si el dólar flota como cualquier otro, o sea, como la leche, o sea, como cualquier otro activo que vos, si querés, vas y compras, y si hay muchos que compran, el precio subirá, y si hay muchos que venden, el precio bajará. Entonces, yo creo que esa tablita, o ese 2% y 2%, con la liberación del cepo ya pasa a estar a un costado. Y si vos pasa a ser más una anécdota. Claro, y no tanto, porque ya el precio del dólar lo fija el mercado. Lo que sí, y esto te lo comento como inquietud que uno lo ve, es el tema de que si lo liberan antes o después de las vacaciones al cepo. ¿Por qué? Porque el dólar turista, quiero decir, no el dólar que pagás con la tarjeta, sino también el dólar que vos comprás para irte de vacaciones. Sí, claro. Argentina siempre tuvo un saldo deficitario en turismo, es decir, se van más argentinos al exterior que lo que viene. Extranjeros vienen a la Argentina. Entonces, siempre como que terminamos gastando más dólares, como país gastamos más dólares afuera que los extranjeros gastan adentro. Además, con un dólar caro es más difícil que vengan los extranjeros, ¿no? Exacto, pero con un dólar encepado y con un dólar que está alrededor de los 1.000, 1.100, 1.200, que como quiere el gobierno, es un dólar que para todos nosotros sería accesible. Entonces, la otra vez leía uno de los análisis que decía, pero es probable que, o sea, si me hablan de términos de liberación del cepo, yo creo que sería después de las vacaciones para que no te agarren todos los turistas, o sea, no te demanden esos dólares que todavía no están, ¿no? Que es el gran problema que tiene el Banco Central, que no los tiene a los dólares. Lucas, como siempre, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias a vos por la invitación. Hasta cualquier momento. En el próximo bloque estamos hablando con un periodista, además es un amigo y un analista que nos va a ayudar a entender políticamente también este momento. Ya volvemos.